Archie era conocido por todos en la empresa como un buen tipo. Hoy, una nueva pasante en su equipo, una omega joven y llena de energía, le suplicó con ojitos grandes llenos de rímel justo antes de terminar la jornada. Archie, por favor. Hoy es el cumpleaños de mi novio, si no salgo ya, me voy a quedar atascada en el tráfico. Archie no quería aceptar. Ese día había cambiado varios garrafones de agua en la oficina y le dolía la espalda. Pero nunca sabía decir que no, especialmente a una chica. Así que no tuvo más remedio que decir. Solo esta vez. La chica asintió feliz y le dio un abrazo. Gracias, Archie. Mañana te traigo desayuno. La Omega se fue contentísima. La enorme oficina se quedó de nuevo en silencio, solo con Archie. Se sentó con desgano frente a su escritorio y empezó a ayudarla con los reportes. No pasó mucho cuando recibió una llamada del repartidor. Archie, ya entregué tu pastel. Toqué la puerta, pero nadie respondió. ¿No estás en casa? Sí, tuve que salir. Déjalo en la puerta, por favor. El repartidor le mandó una foto. En un viejo pasillo de edificio, con una puerta de metal llena de anuncios pegados, se veía un pastel de fruta sencillo, abandonado en el suelo. También era su cumpleaños hoy. Archie sintió un nudo en el pecho. Había planeado volver temprano a casa para celebrarlo. Terminó el trabajo recién a las 8 de la noche. Alzó la vista frente a la pantalla, con los hombros entumecidos y los ojos borrosos. Quiso masajearse los hombros, pero en cuanto levantó el brazo, la espalda volvió a dolerle por haber cargado garrafones. No podía con todo. Suspiró, resignado, y se quedó mirando la oficina vacía, sintiéndose melancólico. Tenía ya 32 años, sin padres, con un título de una universidad normal y en una carrera también del montón. Llevaba 7 u 8 años en esta empresa. Con el tiempo había ganado antigüedad, pero su sueldo apenas si subía. Había querido ahorrar para el enganche de un departamento, pero los precios subían más rápido de lo que él podía ahorrar. Si a los 35 seguía sin casa ni coche, ¿qué chica se fijaría en él? Sí, aunque ahora en la sociedad lo más importante era el género secundario bajo el sistema ABO, Archie seguía siendo un hombre tradicional. Estaba convencido de que su pareja debía ser una omega mujer. Guardó sus cosas y salió de la empresa. Frente al tráfico de la ciudad, Archie, que normalmente se iba directo al metro, tuvo un impulso. Quería cambiar. No quería seguir con esa vida aburrida y monótona. 15 minutos después, entraba en uno de los bares más conocidos de la ciudad. Antes de pasar, el camarero en la entrada lo miró con duda. Archie llevaba una camiseta blanca y pantalón negro, el cabello un poco desordenado cayéndole sobre la frente, y con sus ojos grandes y algo caídos, se notaba nervioso ante esa mirada. Por suerte, el camarero no le puso problema y Archie entró sin contratiempos. Apenas cruzó la puerta, la música a todo volumen casi le hizo doler el pecho. El bar estaba lleno de chicos y chicas modernos, bien vestidos, bailando al ritmo del DJ que manejaba la consola en el escenario. Todos se entregaban a la fiesta. Archie, con el cuerpo rígido y sin saber a dónde mirar, desentonaba por completo. En un rincón con sofás, un grupo de chicos y chicas conversaba. Un omega de rasgos llamativos lo notó enseguida. Al ver a Archie parado como avestruz asustada entre la multitud, se tapó la boca y rió. ¿Y este quién es? ¿Una esposa fiel que vino a atrapar al infiel? Mira qué susto tiene. Las luces del bar pasaron por un joven que estaba en el sofá, abrazando a alguien mientras le ofrecía una copa. Era un alfa muy guapo, con una sonrisa traviesa y dedos largos que levantaban la barbilla del chico en su regazo para hacerle beber. Escuchó el comentario y miró hacia la entrada. Sí, parecía una avestruz asustada. El chico en sus brazos protestó al ver que apartaba la vista. Calvin. Calvin, según decían, era un niño rico de la capital al que la familia había mandado a una ciudad de tercera categoría como castigo. No llevaba ni unos días y ya era cliente VIP del bar. El chico con él levantó la copa con una sonrisa seductora. Calvin,
no es justo que solo yo beba. Tú también. A decir verdad, Calvin no estaba muy interesado en ese chico, era solo para pasar el rato. Pero al compararlo con el tipo torpe de la entrada, el que tenía en brazos le parecía una delicia. Bebió el trago guiado por la mano del chico, quien aprovechó para acariciarle el pecho. Calvin, ¿a dónde vamos? El alcohol encendía el deseo. Calvin hasta sentía que podía oler el aroma del omega. Lo abrazó y le dio un beso. A un hotel. No le gustaba hacer esas cosas en las salas privadas del bar. El chico se acurrucó contra él. Como tú digas. Calvin sentía más deseo del normal esa noche. Tal vez era que llevaba mucho tiempo sin desfogarse. Desde que llegó a esa ciudad, no había tenido acción. ¿Tienes tus análisis recientes? Le preguntó al oído. Era un fiestero, sí, pero también muy limpio. Claro, respondió el chico. Me los hice con tiempo, solo para poder acostarme contigo. Calvin le dio una nalgada. Vamos. 2. En cuanto Archie entró al bar, se arrepintió. Alguien como él, criado con reglas y costumbres, que ahora era más bien rígido y cuadrado, debería haber vuelto a casa después del trabajo a prepararse unos fideos de cumpleaños, no dejarse llevar por un impulso para probar una vida nueva. Se sentó en la barra, echó un vistazo al menú de bebidas y se quedó boquiabierto con los precios. El barman, que parecía tener buen corazón, le sonrió y le señaló una dirección. Esta noche Calvin invita. No te preocupes, corre por su cuenta. Archie miró hacia donde le indicó. En un rincón del bar, sobre un sofá, un hombre de espalda ancha bebía con un chico bastante guapo. Archie giró la cabeza de inmediato, con la cara totalmente roja, como si hubiera visto una escena prohibida. Pensando que si era gratis no podía desaprovecharlo, pidió la bebida más cara de la carta. Era un cóctel de 2 capas, una azul y otra rosa. Le dio un sorbo, el sabor era fuerte y picante, frunció el ceño, pero el retrogusto era dulce. Sin darse cuenta, bebió varios tragos y pronto sintió que todo le daba vueltas. ¿Estás solo, guapo? Escuchó una voz cerca de él, algo difusa. Abrió los ojos pesadamente y vio a un chico con el pelo teñido de colores, como un arco iris. ¿Primera vez que bebes? Le preguntó el chico, acercándose más. No esperaba encontrarse con alguien así en un lugar como ese. Disimuladamente, apoyó la mano en la cintura de Archie, sorprendido por lo bien que se sentía al tacto. Archie sintió algo sobre su cintura, giró la cabeza y vio una mano. ¿Eres el activo o el pasivo? Le susurró el chico, soplándole al oído. Archie se despertó de golpe, con la piel erizada. Se asustó tanto que casi se cayó del taburete, cubriéndose el pecho como si fuera una señorita decente siendo acosada. Yo no hago esas cosas. ¿Soy hetero? Y salió corriendo. Una vez fuera, el aire fresco de la noche lo ayudó a despejarse un poco. Todavía podía sentir el tacto de esa mano sobre su cintura, se estremeció. Definitivamente, nunca debió intentar vivir algo nuevo. Pidió un taxi para volver a casa. Apenas subió, pensó en cerrar los ojos un rato. Pero el auto frenó de golpe, y Archie se dio un golpe en la frente. ¿Pero qué carajos? ¿No ves por dónde vas? Miró hacia adelante. Era un tipo. Justo cuando iba a preguntarle si estaba intentando fingir un accidente, el hombre abrió la puerta de golpe y se tiró en el asiento trasero, cayendo directo sobre Archie. Archie se quedó en blanco. Calvin respiraba con dificultad. Maldita sea, justo en este lugar tenían que drogarlo. Estaba en plena fase de sensibilidad, y apenas podía controlarse. ¿Aprovecharse de su fase para que alguien lo marcara? ¿Ni en sueños? El conductor, confundido, preguntó. ¿Este es tu exnovio o qué? No lo conozco. Respondió Archie, desconcertado. Calvin ardía en fiebre. Archie lo vio empapado en sudor, preocupado, preguntó. ¿Estás bien? ¿Quieres que te lleve al hospital? No.
Calvin se sentía fatal, pero jamás iría a un hospital. Cada vez que entraba en sensibilidad lo llenaban de inyecciones, y si se ponía peor, hasta le aplicaban descargas eléctricas. Ni loco volvería ahí. Archie dudó. No te ves nada bien. El conductor, que era un beta, notó que el detector del coche había activado la alerta. Ese alfa que se subió de repente estaba en plena sensibilidad, y claramente había ido tras ese hombre. Quizá era una pelea de pareja, quién sabe. Mejor no meterse. Y los echó a los dos del coche. Calvin no quería ni hospital ni farmacia. Con su 1,88 m de altura, se recostó completamente sobre Archie, que no podía ni moverse. Por suerte, ya estaban cerca de su casa. No tuvo otra opción. Archie lo llevó cargando hasta su departamento. Calvin, mareado, solo sentía que un hombre lo sostenía. Ese hombre no olía a perfumes ni a nada extraño, solo a jabón fresco. El deseo lo estaba consumiendo. Sentía la boca seca, como si fuera a morir si no mordía algo pronto. Ya llegamos, dijo Archie. Archie ni siquiera se había dado cuenta de que ese tipo que recogió estaba en plena sensibilidad. Con una mano lo sujetaba, con la otra abría la puerta. En cuanto entraron, fue empujado contra la pared. ¡Ah! La cabeza le golpeó el muro, y antes de que pudiera quejarse, una boca ardiente y dominante cayó sobre la suya. Archie abrió los ojos de par en par e intentó empujar al otro, pero era demasiado fuerte. No pudo. Antes de perder por completo la razón, Calvin se aseguró de algo. Este hombre tenía glándulas atrofiadas. Era un beta. Seguro. La noche de verano era pesada y húmeda. Archie intentó escaparse en la cama, pero cada vez era arrastrado de vuelta por ese hombre como una bestia. Y otra vez empezaba la tormenta. El aroma a feromonas con olor a rosas llenó toda la habitación. El cuello del beta se llenó de marcas de mordidas, nuevas y viejas. Como no era Omega, no había riesgo de dejar una marca definitiva. Calvin, completamente atrapado en su fase, se desahogó sin restricciones. El día se convirtió en noche, y la noche en día. El cumpleaños número 32 de Archie, lo pasó en su propia cama. Con un hombre desconocido al que recogió en la calle. 3. Cuando Archie se despertó por la mañana, el brazo del hombre detrás de él aún estaba firmemente alrededor de su cintura. Sentía el cuerpo hecho pedazos, le dolía todo por todas partes. Iba a llegar tarde al trabajo, así que quiso ir rápido al baño a lavarse un poco, pero apenas se movió, sintió una sensación extraña detrás de él. No apartó la mano. Los ojos de Archie se abrieron de par en par. Por la erección matutina, aquello estaba aún más grande que anoche. Su cara se puso roja como un tomate, cuidadosamente apartó la mano del hombre y se deslizó fuera de su abrazo con delicadeza. Por fin llegó al baño, aguantando la vergüenza limpió lo que quedaba de anoche. Tenía marcas por todo el cuerpo, solo echó un vistazo y no quiso mirar más. Calculó el tiempo y se duchó rápido, se cambió y salió del baño. Pensaba qué hacer con ese hombre. ¿Despertarlo? Al salir del baño, se sorprendió al encontrar a Calvin ya despierto. Estaba desnudo del torso, con unos jeans puestos, sentado en el sofá, con la espalda llena de marcas rojas que Archie le había hecho anoche. Calvin oyó que alguien salía, giró la cabeza a mirar. Anoche la feromona lo dominaba, y sin luz, solo pudo distinguir la silueta de aquel beta. Ahora, viéndolo bien, como esperaba, era muy normal. Casa normal, aspecto normal, estilo de ropa pésimo. Lo único aceptable era su cintura estrecha, con una línea suave y firme, además de una capa delicada de carne blanda que Calvin había tocado con ambas manos anoche y le había encantado. Archie tenía fama de buena persona, pero en realidad era un santo. ¿Quién después de una noche siendo molestado sin razón piensa en llamar a la policía? Él solo pensaba si debía despertar al agresor o dejarlo dormir. Calvin por fin pudo ver bien la cara de Archie. Nunca había visto a alguien tan hermoso. No guapo, hermoso. Archie no se atrevió a sentarse, se movió al borde del sofá y dijo:
Tengo que ir a trabajar. Si no tienes a dónde ir, quédate un día aquí. A la derecha del edificio, 2 kilómetros rectos, está el hospital. ¿Quieres ir a hacerte un chequeo? Calvin arqueó una ceja y se rió con sarcasmo. ¿Tienes miedo de que esté enfermo? Archie rápidamente negó con la mano. No, no, anoche creo que perdiste el control por la fase sensible. He oído que cuando los alfa y omega pierden el control de feromonas, puede ser muy duro para el cuerpo. Aunque eres joven, igual deberías ir al hospital a revisarte. Calvin quedó sorprendido. ¿Este beta que parecía viejo y feo estaba loco? Pero después de escuchar eso, ya se había hecho una idea de su personalidad. Justo estaba preocupado por qué hacer con todo esto. Dame tu número de cuenta, te transfiero 5.000 yuanes, sacó el móvil. Archie pensó que lo confundía con otro tipo y se enfadó. No hago ese tipo de trabajo. Calvin se dolió la cabeza. Había pensado que era un tipo sin cerebro y honesto, pero resultó que quería mucho dinero. 20.000, ¿te alcanza? Dijo Calvin. Archie ya perdió la paciencia. Entró en su cuarto, agarró la camiseta de Calvin tirada en el suelo, salió y se la lanzó. No me subestimes así. Luego empujó a Calvin hacia la puerta. Tengo que ir a trabajar. Haz lo que quieras. Calvin, con la camiseta en mano, estaba atónito. ¿Lo estaba echando ese viejo? Archie no podía perder más tiempo. Si no se apuraba, llegaría tarde. La situación en la empresa era mala, controlaban mucho la asistencia y planeaban despidos. Tenía 32 años, pocas habilidades y dependía de este trabajo para vivir. Llegó justo a tiempo y suspiró aliviado. Una practicante se le acercó corriendo y le entregó una bolsa grande con desayuno, panecillos, masa frita y sándwiches. Archie, gracias por ayer. Archie negó con la cabeza. No pasa nada. En ese momento entró el supervisor. Todos detengan lo que están haciendo. Viene el subdirector general de la oficina central. Denle la bienvenida. Todos se pusieron de pie. El supervisor agregó. Calvin, pase usted. Calvin entró, sin muchas ganas, pero después de ser echado de la casa de ese viejo, su papá le había llamado varias veces para reclamarle que fuera a trabajar. No tuvo opción. Archie quería ver cómo era el subdirector. La practicante se apoyó en su hombro para ver también. Y no esperaba ver la cara del joven. Resultó que ese chico era el subdirector general de la oficina central. Calvin vio a Archie, algo sorprendido. Esta ciudad pequeña era demasiado chica. La persona con la que durmió casualmente anoche ahora estaba en su trabajo. Calvin frunció el ceño. Notó a la Omega junto a Archie, tan pegada a su brazo. ¿Será su novia? Vaya, aunque le gustaba andar por ahí, Calvin se sorprendió de lo mucho que le importaba si estaba solo o con alguien. El beta lo miraba como bobo. Y traía una bolsa de desayuno que parecía tan sin estilo como él. Decidió no volver a la oficina nunca más. 4. Archie estuvo nervioso todo el día. El chico con quien tuvo un encuentro casual era el nuevo subdirector de la empresa. Temía que Calvin lo denunciara para proteger su secreto. Pero al final del día, no recibió ninguna notificación de despido. Se sintió aliviado, como si hubiera escapado de una gran tormenta. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, en un lujoso apartamento, Calvin estaba en videollamada con su familia. Su papá, furioso al ver su actitud despreocupada, le gritaba. ¿Cuándo vas a enderezarte? La hija de tu tío es una omega perfecta para ti, pero tú andas jugando por ahí. ¿Quieres que te cancelen el compromiso? Calvin detestaba esa charla aburrida sobre casarse y asentarse, como si al casarse fuera a cambiar mágicamente y volverse responsable. Solo tenía 24 años, ¿para qué casarse? Pero para calmar al viejo, asintió con desgana. Sí, sí, me voy a portar bien. Su papá se enfureció aún más. Si no haces algo, no vuelvas más.
Te cortaré la tarjeta y verás qué haces. A Calvin no le importó. Colgó el teléfono con su papá y llamó a su mamá para quejarse, pero para su sorpresa, ella tampoco lo apoyó. Calvin, creo que tu papá tiene razón. No puedes seguir así. Trabaja bien, que la empresa te paga todos los meses. Calvin, dándose cuenta de que realmente no tenía dinero, se quedó sin palabras. ¿Qué época era esta para que le cortaran la tarjeta para obligarlo a casarse? Justo entonces, Recursos Humanos le envió la nueva lista de despidos. Molesto, Calvin firmó sin problemas y hasta añadió varios nombres más. Al día siguiente, no fue a la oficina. No sabía a quién vengarse, pero se la pasó en los bares todos los días. El dueño del bar invitaba a las nuevas omegas a atrapar al gran pez, pero Calvin, viendo esas caderas suaves y esas pieles jóvenes y tersas, no sentía ni un poco de deseo. Si no fuera porque ya había estado con ese beta antes, pensaría que tenía disfunción eréctil. Las omegas iban y venían, y sus feromonas dulces y embriagadoras lo rodeaban como un barril de vino, pero para Calvin eran insoportables. Se frotaba la frente, irritado. ¿Qué era lo que realmente quería? La respuesta parecía estar a punto de salir de sus labios. Quería un aroma sutil, como a jabón. 5. Archie lleva medio mes sin trabajo. En la empresa alguien obtuvo la lista de despidos y estaba su nombre incluido. Muchos empleados antiguos, para mantener su puesto, empezaron a hacer regalos por debajo de la mesa. La practicante, viendo que Archie no movía un dedo, se preocupaba y le decía: Archie, tú también deberías hacer regalos, con la situación actual es difícil encontrar trabajo. Archie sonrió incómodo. Mejor no. No se atrevía a contarle que ya había ido a buscar a Calvin. Pero el destino parece querer fastidiar a los comunes. Con mucho esfuerzo, fue a la oficina del subdirector, pero la secretaria le respondió sorprendida. Calvin casi no viene a la oficina, ¿no lo sabías? Archie se sonrojó de la vergüenza y se disculpó rápido. Lo siento, no quería molestar. Salió corriendo a su puesto, respirando profundo, sin saber si estaba despejado o frustrado. Perder el trabajo ya era duro, pero para colmo, el casero le avisó que no renovaba el contrato y que tenía que mudarse pronto. Sin ingresos y con que pagar una nueva renta, más la seguridad social que no puede dejar de pagar, sus gastos se acumulaban y sus ahorros estaban al límite. De pronto, sintió una gran impotencia. Por suerte, tras buscar varios días con la inmobiliaria, logró conseguir un piso viejo y pequeño. Ya había trasladado sus cosas y solo esperaba que el casero anterior revisara el departamento para devolverle el depósito. Ese día Archie fue a comprar comida para celebrar con una cena de hot pot en su nuevo hogar, pero al llegar se dio cuenta de que había olvidado la olla eléctrica en el viejo piso, así que tuvo que regresar rápido. El pasillo del viejo edificio tenía luces con sensor. Archie llegó sudando y agotado a la puerta y vio a alguien agachado allí. Extrañado, vio que esa persona se levantó y le gritó enojada. ¿Dónde estabas? ¿Por qué vuelves tan tarde? Se encendió la luz del sensor. Archie, confundido pero tranquilo, respondió. Me mudé, vine por mis cosas. Calvin frunció el ceño. ¿Te mudaste? ¿Por qué? Archie se rascó la cabeza, incómodo. El casero no renovó. Calvin tenía las venas del cuello marcadas. ¿Y dónde vives ahora? Archie mencionó el nombre de una urbanización que Calvin no conocía. Molesto, dijo. Llévame a tu nuevo hogar. Archie no entendía pero aceptó. Está bien, pero primero necesito entrar por la olla, ¿puedes hacerte a un lado? Calvin, furioso, le dejó pasar. Apúrate. Archie estaba desconcertado, sin entender por qué Calvin estaba en la puerta de su casa y enfadado, queriendo que lo acompañara a su nuevo piso. Los dos caminaron juntos. Calvin era alto, atractivo, y parecía un modelo caminando por la calle. Era mucho más alto que Archie y con solo bajar la mirada veía su cuello beta. Las marcas que Calvin tenía en las glándulas ya casi habían desaparecido, solo quedaban un par de mordidas muy fuertes.
Guapo, ¿puedo agregarte al WeChat? Le dijeron dos chicas jóvenes y bonitas. ¿Sigues estudiando? ¿Tienes tiempo el fin de semana para salir? Preguntaron unos chicos. Archie fue empujado hacia un lado y desde la acera vio a Calvin rodeado de gente, y no pudo evitar sentirse atraído por él. Con su 1,80 y pico, sus rasgos marcados y cejas definidas, parecía que estaba destinado a brillar. Pero Calvin no estaba de buen humor. Estaba harto y cuando por fin atrapó a Archie, una nube de moscas lo rodeó. Para colmo, Archie lo dejó ahí, mirando desde lejos sin hacer nada. Lo fulminó con la mirada. Después de aguantar mucho, Calvin respiró hondo, apartó a la gente y agarró con fuerza la mano de Archie, para luego salir caminando con enfado. Los jóvenes que quedaron miraron y dijeron: ¿qué? ¿Con pareja y todavía provocando? Archie caminó mucho y al final, jadeando, pidió parar. Calvin, ¿qué te pasa? Ve más despacio. Calvin bufó, lo soltó y ya no olía esas feromonas molestas. ¿Solo me viste mientras me rodeaban? Empezó a reclamar. Archie, sin culpa, no entendía por qué el chico estaba molesto, pero contestó obediente. Porque eres guapo, es normal que les gustes. Se rascó la oreja con vergüenza. Calvin levantó una ceja. Sabía que era guapo, pero por alguna razón, ese cumplido viniendo de un beta le agradaba mucho. Claro, todos ven que soy el más guapo, dijo con orgullo. Archie sonrió, pensando que los chicos jóvenes eran fáciles de convencer. Quizás por la soledad, mientras el sol se ponía, Archie miró a Calvin y preguntó sin pensar. Calvin, ¿quieres venir a cenar hot pot conmigo? Sosteniendo la olla, con la luz anaranjada del atardecer iluminando su rostro cálido y delicado, el beta sonrió y sus ojos se cerraron en una sonrisa. ¿En mi casa? Calvin no dijo lo que pensaba, no voy a un lugar tan barato, pero lo detuvo justo antes de salir. Apartó la mirada y con arrogancia dijo: ya que me lo pides tanto, iré contigo. Archie no esperaba que Calvin aceptara y se iluminó de alegría. Gracias. Calvin pensó, ¿solo por una cena de hot pot hace falta tanto drama? 6. El elegante Calvin se hundió en la desesperación al ver la casa nueva que Archie había alquilado. Pensaba que la anterior ya era bastante ruin, pero esta habitación sin aire acondicionado ni nada, ¿qué clase de lugar era? Archie andaba de aquí para allá, llevando un ventilador para que Calvin se refrescara, sacó del refrigerador una botella de su jugo de ciruela casero y luego fue a lavar verduras en la cocina. Calvin bebía el jugo mientras el ventilador antiguo giraba frente a él, sintiéndose un poco loco. Dejara tantas omegas encantadoras y blanditas para venir a este tugurio a cenar hot pot con un beta. Empezaba a sospechar que Archie estaba jugando al difícil de atrapar. ¿Traer a un alfa con el que ya había estado a la cama no es acaso una señal sutil? Archie no sabía por qué estaba tan contento. Terminó de lavar y miró de reojo a Calvin en la sala. El joven y apuesto alfa estaba sentado en un banquito pequeño, con el ventilador soplando, y apretaba la botella de jugo con sus dedos largos y delgados. Cuando todo estuvo listo, Archie puso los platos y preguntó lo que tenía ganas de saber desde que se vieron. ¿Por qué estabas en la puerta de mi casa? Calvin se quedó sin palabras. No iba a decir que era para oler otra vez el aroma a jabón que tenía en el cuello. Pasaba por aquí. Ah. Calvin recordó que aún no era hora de salir del trabajo. ¿Pediste permiso para faltar? Archie sonrió amargamente. No, me despidieron. De repente recordó la lista de despidos que le dio Recursos Humanos. ¿Entonces te mudaste aquí porque no tienes ingresos? Archie asintió y negó al mismo tiempo. Estoy buscando trabajo, cuando tenga sueldo no viviré aquí. Calvin pensó en la fecha del despido y viendo la expresión preocupada de Archie dijo: no consigues trabajo, ¿verdad? Archie apretó los dedos. Estoy esforzándome. Calvin movió los ojos, con una idea. Oye, ¿por qué no sales conmigo? Te dejo volver a la empresa. Archie no entendió. Calvin chasqueó la lengua.
¿No entiendes? Digo que si sales conmigo, te dejo volver a trabajar en la empresa. Archie comprendió y preguntó. Calvin, ¿me vas a mantener? Calvin casi escupió el jugo. ¿Qué se creía ese beta? Él prefería mantener omegas delicadas, no un beta de más de 30 años que ni siquiera sabía gritar en la cama. Eso solo era sexo casual. Solo le convenía porque un beta no podía dejar marcas y así se ahorraba problemas. Archie creyó haberlo adivinado y serio dijo. Calvin, no voy a ser tu amante. Tengo manos y pies, puedo vivir sin nadie. Calvin odiaba a ese tipo de personas orgullosas, pero ahora estaba como hechizado, sin poder ser duro con nadie. Suspiró y puso cara de ofendido. No es eso, me malinterpretaste. Me gustas de verdad. Quiero salir contigo. En la antigüedad, hasta los emperadores tontos tenían sus favoritas para divertir a los señores feudales. ¿Qué tiene de malo usar mi poder para que vuelvas a la empresa? Archie se quedó boquiabierto. Calvin, ¿te gustó? Calvin miró los ojos claros de Archie y se sintió inseguro, gritó. ¿Qué pasa? ¿Eres un ángel o qué? No puedes evitar que te guste la gente. Yo ya me enamoré, ¿y qué vas a hacer? Archie soltó una risita, con los ojos entrecerrados y el corazón calentito. Era la primera vez que alguien le confesaba así. No puedo hacer nada, solo estoy feliz. Calvin sonrió y se suavizó, tomó la mano de Archie. ¿Entonces aceptas? Archie dudó. Pero no soy joven, ni guapo, ni siquiera soy Omega. SHHH, Calvin le tapó la boca, con ojos de melocotón llenos de ternura, eres especial, por eso me gustas. Archie, que llevaba más de 30 años, nunca había recibido una afirmación tan directa. Se le humedecieron los ojos. Pero soy muy común. Calvin aguantó la impaciencia y siguió consintiéndolo. ¿Quién dijo eso? Tu jugo de ciruela está delicioso. Era verdad. El jugo de ciruela estaba muy rico. Una lágrima rodó por la mejilla de Archie hasta la mano de Calvin, quien reaccionó casi sin darse cuenta, lo abrazó y rozando su nariz le susurró. Tu cuerpo también es fascinante. Archie se sentó en las piernas del alfa. ¿Vamos a la cama? Calvin lo levantó. Archie quedó aturdido en la cama individual. Cariño, ¿cómo te llamas? Archie. En aquel viejo y caluroso apartamento, el ventilador seguía trabajando sin parar. En la cama, sus cuerpos se entrelazaban y sudaban. 7. Archie volvió a la empresa y la practicante lo felicitó con una sonrisa traviesa. Archie, triunfas en el amor y en el trabajo, ¿cuándo me presentas a la novia? Señaló las marcas de beso en la clavícula de Archie. Él se sonrojó tímido. Ella no quiere. Bueno, está bien. Al terminar la jornada, alguien quiso pedirle un favor, pero al ver el mensaje en su teléfono, Archie lo rechazó rápidamente. Fue directo al estacionamiento subterráneo y nada más entrar, Calvin lo besó con fuerza. Cuando Calvin intentó morderle la zona de las glándulas, Archie lo apartó y jadeó. No muerdas, sería difícil de explicar. Calvin, insatisfecho, soltó a Archie y volvió a su asiento. Llevaban 2 meses de relación. Al principio, Calvin seguía viviendo por allí, pero Archie era tan atento que, tras unas cuantas veces juntos, Calvin prefirió vivir en el pequeño apartamento de Archie, aunque fuera menos cómodo. Ese día estaban recogiendo sus cosas. Por supuesto, Archie hacía todo el trabajo. En la amplia habitación, Calvin respondía mensajes de amigos de la capital, mientras Archie doblaba y metía la ropa en la maleta. Cariño, ¿qué cenamos esta noche? Preguntó Calvin. Archie dobló unos calcetines. ¿Qué quieres? Calvin pensó. Costillas agridulces, verduras salteadas y camarones. Archie asintió. Vale. Calvin guardó el teléfono y se recostó en la cama mirando a Archie trabajar. Archie era como un vaso de agua, sin emociones fuertes, ni dulzura intensa, pero perfecto para calmarse tras emborracharse.
Su bondad se descubría lentamente, como que era obediente, atento, paciente, buen amante y siempre dispuesto. Antes a Calvin le gustaban los chicos fiesteros, pero ahora estaba encaprichado con este beta que tardaba en reaccionar pero respondía. Nunca pensó que en una ciudad tan pequeña y lejos de la capital encontraría un tesoro así. ¿Contento?, dijo. Cariño, te trataré mejor. Archie sonrojado dijo. Ya soy muy feliz ahora. Calvin, con el corazón acelerado, lo tumbó sobre la cama. Archie asustado. Ayer dijiste que solo 3 veces por semana. Calvin empezó a atar las muñecas de Archie con el cinturón, se inclinó y le besó los labios, seduciéndolo. Cariño, esta es mi cama. ¿No quieres quedarte aquí? Archie no pudo resistirse y gimió. Pero esta vez no. Calvin protestó mordiendo. ¿Por qué? ¿Tienes miedo de quedar embarazado? Archie se quedó atónito. ¿Un beta puede quedar embarazado? Calvin también se sorprendió. Normalmente no, pero hay excepciones. Se levantó y sacó un preservativo de la mesita de noche. No te preocupes, cariño. Archie asintió, pero en su corazón sentía una pequeña tristeza. Calvin notó el cambio en su ánimo, se sintió raro, pero la sensación desapareció pronto. Jugar con Archie estaba bien, pero tener un hijo no. O tal vez, después de casarse y tener un heredero alfa con su esposa legal, podría tener un hijo con Archie. Pero para entonces, Archie sería mayor. Ya tiene 32 años y los betas no quedan embarazados fácilmente. Pensar en eso no servía de nada. Quizás para cuando regresara a la capital, ya no sentiría interés por Archie. 8. Aunque a Calvin le cortaron la manutención, su calidad de vida mejoró mucho. Desde que estaba con Archie, perdió el interés por las carreras en bar o buscar amantes nuevos. Lo que más esperaba cada día era recoger a Archie del trabajo, darle un beso apenas subían al auto, llegar a casa, acurrucarse en el sofá pequeño y verlo cocinar en la cocina. Luego, le daba de comer con una sonrisa, preguntando si le gustaba. Antes nunca habría imaginado que podría amar una vida tan tranquila. Era otro sábado por la mañana. Archie, agotado por la noche anterior, dormía tranquilo en los brazos de Calvin. El cuarto tenía aire acondicionado, porque Archie no quería verlo sudar. En el piso había una caja entera de condones regados. Calvin, lleno de energía, fue a la nevera a buscar jugo de ciruela recién hecho. Su teléfono sonó, era un vídeo de un amigo de la capital. Caminó a la sala para no despertar a Archie. Su amigo Liam aparecía en la cama de una modelo, lleno de marcas de labios. Calvin, siendo hombre, se rió y dijo. Calvin sigue siendo respetado, no se descuida donde sea. Calvin le gritó. Déjate de tonterías. Liam preguntó. ¿Es ese? Calvin asintió. Está bien. Liam se sorprendió aún más, todos sus amigos se habían impactado al saber que Calvin estaba con un beta de más de 30 años en un pueblo tan pequeño, y aún no se cansaba. Enséñame una foto, ¿de verdad tienes un ángel escondido? Calvin dijo. Es común, nada que ver con antes. Mientras hablaban, Calvin notó que las plantas del balcón estaban marchitas y fue a regarlas. Liam, viendo a Calvin tan domesticado, dijo asustado. Hermano, tu papá ya dio permiso, el mes que viene puedes volver, pero viendo cómo te has dejado llevar, ¿realmente regresarás? Calvin chasqueó la lengua. ¿Qué tontería es esa? Claro que vuelvo. Liam se tranquilizó. Me asustaste, pensé que te habías vuelto loco por amor. Calvin estaba molesto, quiso fumar, pero dejó el tabaco porque Archie no soportaba el olor. Se mordió la mejilla y le dijo a Liam lo que había estado pensando. Voy a llevarlo conmigo. Liam casi se cae de la silla, dejó a la modelo. ¿En serio? Solo un beta. Tienes una prometida formal, ¿cómo le explicas eso a tu familia? Calvin estaba preocupado por eso. Por eso no puedo tenerlo cerca. ¿Tienes algún trabajo simple para él?
Así lo pongo a hacer algo. Liam apenas podía hablar, sorprendido de cómo su amigo cambiado volvió después de meses como un enamorado. Trabajo hay de sobra, que escoja. Calvin, eres increíble. ¿Ese beta no es tan bueno, o es que hace tiempo que no sales con alguien mejor? Calvin cortó. Él es bastante bueno. Liam rió con sarcasmo. Parece que estás embrujado. Menos mal que es un beta, no puede marcar ni embarazarse. Si no, con cómo estás, un día nos sacarías un certificado de matrimonio y me lo creería. Calvin se frotó la frente cansado. Quiero estar con él de verdad, pero casarme no. Quizá después de un tiempo me aburra y nos separemos sin resentimientos. Liam no quiso escuchar más. No digas eso, vuelve rápido. Ya tenemos preparada una fiesta de bienvenida súper lujosa y emocionante. Colgaron el vídeo. Calvin suspiró, por primera vez se sentía preocupado. Se levantó para dormir un rato más, pero al girar vio a Archie en la puerta del dormitorio, mirándolo en silencio. 9. Se acabó. Fue como un golpe directo para Calvin. Solo pensó eso en su mente. Cariño, déjame explicar, Calvin corrió a tomarle la mano. ¿Cuánto escuchaste? Preguntó. Pero a estas alturas, ¿qué importaba lo que había oído? Archie se sintió devastado. Había escuchado toda la conversación con los amigos de Calvin. Su vida gris de más de 30 años había sido iluminada por unos meses con Calvin. No había dejado de pensar en su futuro juntos si Calvin volvía a la capital. Siempre fue débil, temeroso de intentar y fracasar, pero el amor le dio valor. Quería buscar trabajo en la capital solo para estar con Calvin. Pero todo lo que consiguió fue caer en un congelador emocional. Lo que creía amor no era más que un juego para ricos. Incluso era una tercera opción. Calvin tartamudeaba. No escuches lo que dije con mi amigo, crecimos juntos y a veces hablamos sin filtro. Te juro que te quiero, créeme. Archie palideció, miró a Calvin en silencio. Calvin sintió que esa mirada tranquila era la tortura más dura. ¿Tienes prometida? Calvin se quedó sin palabras. Me engañaste diciendo que querías salir conmigo. Calvin deseó arrancarse la boca. ¿Quieres llevarme contigo como tu amante clandestino? Calvin quiso negar, pero era cierto. Archie sonrió amargamente y una lágrima cayó. Calvin, qué jugada más sucia. Calvin lo abrazó apresuradamente, besó sus lágrimas. No, no, Archie, no digas eso. El pecho joven y ardiente de su amado ahora solo le daba asco. Calvin, es hora de que vuelvas a la capital. Tú seguro ya te cansaste. Calvin no supo qué decir. No es verdad, te quiero de verdad, quiero llevarte conmigo, ¿no entiendes? Archie se rió con sarcasmo. ¿Tu corazón? Lo miró con ojos fríos. Me dejaste sin nombre ni lugar, lejos, en la capital, con miedo de que tu familia y tu prometida me descubran. El corazón de Calvin dolió por esa mirada. Archie era dulce, jamás había usado ojos tan fríos ni crueles con él. Se enfureció y gritó. Al final solo quieres un título. ¿Puedes ser realista? ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Llevarte a la capital ya muestra cuánto te valoro. Tengo una prometida, pero no la quiero. Te prometo que cuando volvamos, viviré contigo salvo cuando tenga que ir con ella. Te daré lo que quieras, casa, coche, trabajo, registro, acciones. ¿No es suficiente? ¿Quieres el título sí o sí? Archie no supo si reír o llorar. Abrió la boca y la cerró, y al final se burló de sí mismo. De verdad, estuve ciego por quererte. Terminemos, Calvin. Cada quien por su lado, sin lastimarnos. La luz fresca de la mañana de verano entraba en la acogedora sala. Los ojos de Calvin estaban rojos, apretó los puños y miró el rostro frío de Archie. Respiró profundo. Está bien, terminemos. Ya estoy cansado de esto,
¿De verdad crees que quiero vivir en este tugurio? Calvin cerró la puerta de un portazo. 10. Después de que Calvin se fue dando un portazo, Archie se quedó un rato parado en la sala. Cuando volvió en sí, se dio cuenta de que tenía el rostro empapado en lágrimas. Regresó al dormitorio, la cama aún conservaba el calor. Se acostó boca abajo sobre ella, en la mesita de noche estaba una foto de él con Calvin. No pudo evitar llorar desconsoladamente. Por suerte, se dio cuenta a tiempo. Por suerte, terminó la relación sin rodeos. Archie sentía las lágrimas empapar la sábana y se sentía muy tonto. Le parecía ridículo entregarse así a alguien solo porque le dijeran algo bonito. ¿Cómo podría ese joven rico como Calvin fijarse en alguien tan común y sin virtudes como él? Solo había sido un tonto iluso que creyó haber encontrado el amor. Sacó su teléfono y borró todos los contactos de Calvin. Secó sus lágrimas, limpió la casa, empacó las cosas de Calvin y pensó en devolverlas en algún momento. El domingo pasó sin sentido. El lunes, Archie fue al trabajo con ojeras negras y visibles. La becaria se acercó apenas lo vio. Archie, gran noticia. Archie pensaba si llamaría a Calvin para que estuviera atento al paquete o si iría directo a la oficina. ¿Qué noticia? La becaria dijo. Calvin se fue. Archie se quedó sin aliento. ¿Qué? La becaria siguió. La secretaria dijo en el chat que voló a la capital el domingo. TSSS, esos ricos de segunda generación viven demasiado despreocupados. Los dedos de Archie se enfriaron. Calvin realmente se había ido, sin dejar nada atrás. Él solo había sido un pasatiempo en ese pueblo pequeño. 11. En la capital, en un salón privado de un club exclusivo. Liam estaba abrazando a un pequeño Omega, jugando a darle uvas. Calvin estaba sentado en el sofá, con cara de pocos amigos, mirando el móvil como si alguien le debiera dinero. Liam no aguantó y se acercó a consolarlo. Eres un beta, Calvin, tienes para escoger. Calvin, molesto, tomó un trago. ¿Qué quiere ese? Ya le llamé para disculparme y me bloqueó. ¿Y lo del paquete, qué significa? Apenas me fui hace 2 días y ya me mandaron mis cosas empacadas a la entrada del condominio. Y me dijo que terminamos. En mis 20 años, nunca me habían dejado. ¿Quién es para eso? ¿Quién le dio derecho? ¿Acaso dije que quería salir con él? Liam suspiró. Si de verdad estás molesto, dile a alguien en tu empresa que le quite el trabajo. Calvin quiso hacerlo, pero al pensar en lo tímido y sin habilidades que es Archie, viviendo en un tugurio aunque tenga trabajo, y sin trabajo iría a dormir en la calle. Parece que no tienes interés. Deja de arruinar mi buen humor y ve a cultivar la relación con tu prometida. Ve a galerías, óperas, qué maravilla. Calvin agarró su ropa y se fue en el auto. Su periodo de alta sensibilidad se acercaba, así que fue a la farmacia, compró inhibidores, se puso una inyección y regresó a casa. Pero no esperaba visitas. Calvin olía a alcohol, parecía un joven derrochador. Con su cara atractiva, Nora se le iluminó al verlo. El padre de Calvin dijo: Ven a saludar. Calvin, molesto, solo asintió y quiso subir a su cuarto. Calvin, es la primera vez que Nora viene a casa, muéstrale todo, dijo su padre. Calvin respondió: No voy, estoy ocupado. Nora sonrió elegantemente. Calvin, ¿no podemos charlar un poco para conocernos mejor? Calvin, burlón, dijo. Pensé que ya habías oído mi reputación. Nora calmada. Oír es una cosa, ver es otra. Calvin. Como quieras. Fueron juntos al jardín. Calvin fue directo. No me interesas, no me comprometo contigo. Mejor dile a tu familia y la mía que nos separemos pronto. Puedes inventar cualquier excusa, yo no me quejo. Nora sonrió. Pero a mí sí me interesas mucho. Calvin frunció el ceño. ¿Estás loca? Nora,
De todos modos, nuestro matrimonio no será por elección propia. Pero me gustas, así que acepto esta boda. Calvin. ¿Quién quiere casarse contigo? Nora sorprendida. ¿No quieres casarte conmigo? ¿Con quién entonces? Entre los posibles candidatos, somos los mejores para estar juntos. Un recuerdo borroso pasó por la mente de Calvin. De todas formas, no me casaré contigo. Nora pensó y sonrió. ¿No será que ya tienes a alguien que te gusta? Calvin, no pareces un niño inocente. Calvin, como un gato pisado en la cola. No tengo a nadie, no digas tonterías. Nora. Dicen en el círculo que Calvin anda despechado y se ahoga en alcohol. Calvin resopló. Hasta en el alcohol sacan chismes. Nora sin preocuparse. En fin, comprometernos beneficiaría a nuestras familias, no hay nadie mejor para ti. Además, mis feromonas son compatibles contigo. Calvin, tu periodo de sensibilidad está cerca, puedo oler tu aroma. ¿Es dulce como miel? ¡Qué pegajoso! Calvin sorprendido. ¿Oíste mis feromonas? Nora. Dios, ¿acabas de darte cuenta? ¿Quieres que te ayude? Aunque no estamos casados, me gusta tu aroma, hasta dejar que me muerdas estaría bien, pero con moderación. Soy conservadora, la marca total solo después del matrimonio. Calvin estaba aturdido. Un aroma fresco de limón y sal marina comenzó a llenar el aire. Las feromonas de alta compatibilidad hicieron que Calvin perdiera el control. Respiraba con dificultad intentando mantenerse sobrio. Nora, viendo a Calvin sonrojado, se le acercó acariciándolo y dijo seductora. Buen chico, sigue a tu corazón. Calvin, dominado por el deseo, abrazó ese cuerpo suave y besó la nuca blanca. El dulce aroma a miel mezclado con limón fresco lo envolvía. En su confusión pensó, sí, ese aroma ligero, no como esos perfumes molestos, es ese olor común que me gusta. ¿Te gustan mis feromonas? Susurró una voz seductora al oído. Quiso morder. Calvin tocó la cintura y mostró sus colmillos. Pero algo no estaba bien. En el torbellino de deseo, algo tiraba fuerte de sus nervios. El aroma era parecido, pero no era el que quería. Esa cintura era suave, pero no era la correcta. Nora vio cómo Calvin se detuvo en el último momento y se sorprendió. El cuerpo de Calvin estaba lleno de sangre hirviendo, la naturaleza lo empujaba a poseer un omega, pero una pequeña parte de su mente lo retenía. Cerró los ojos con dolor, contuvo su instinto. Aunque no quería admitirlo, extrañaba mucho a Archie. 12. Al día siguiente de que terminó su periodo de alta sensibilidad, Calvin compró un boleto para regresar a la ciudad C. Había decidido que, guste o no Archie, él lo llevaría consigo. Archie es blando de corazón, si hacía falta, pediría disculpas otra vez, se haría la víctima, y seguro Archie lo perdonaría. Calvin esperó abajo del edificio de Archie. Jugaba con su cabello frente al vidrio, sin siquiera cambiarse la ropa. Se veía desaliñado, debería haberse arreglado antes de venir, así no lucía nada atractivo. Pero fuera como fuera, Archie lo querría igual. Pasaron 2 horas y media después de la salida del trabajo. Calvin, con un brazo hinchado por las picaduras de mosquitos, por fin vio llegar a Archie. Pero no venía solo. A su lado iba una mujer omega, claramente una conocida. Reían y conversaban, y Archie tenía las mejillas sonrojadas, protegiendo a la chica del lado de la calle. En un instante, Calvin salió corriendo. Archie, sorprendido, vio a alguien que apareció frente al edificio y lo abrazó con fuerza. Luego escuchó una voz llena de enojo. Vaya, apenas me fui un mes y ya estás con otra. Archie dijo confundido. ¿Calvin? Calvin sonrió cruelmente. Parece que no me has olvidado. La chica, desconcertada. ¿Quién eres tú? Calvin, con una sonrisa fría. Soy su hombre. Archie lo apartó. No digas tonterías. Luego se dirigió a la chica.
Tengo asuntos que atender, ve a casa, te invito a cenar otro día. Calvin, furioso, apretó los dientes para mantenerse calmado. ¿Qué? ¿Te vas sin presentarme? Archie no quería involucrar a nadie más. Calvin, no te vuelvas loco. Calvin ya no podía controlarse. Solo se había ido un mes y ya Archie tenía a alguien más. Si llegaba un poco más tarde, ¿acaso estaría brindando en su boda? La chica, temblando, preguntó. Archie, ¿necesitas llamar a la policía? Calvin dijo con dureza. Señorita, será mejor que se vaya ahora. No sé cómo conociste a Archie, pero quiero que sepas que él es mi esposo. Si no fuera Beta, ya lo habría marcado por completo. No han estado juntos, ¿verdad? No puede estar contigo porque no llegó a terminar. ¿Bofetada? Calvin recibió una cachetada que dejó una marca roja. Él se tapó la cara, sorprendido, mirando a Archie. Archie respiraba con dificultad, los ojos enrojecidos. Con esfuerzo había salido de su sombra oscura, decidido a empezar una nueva vida con citas arregladas, y ahora Calvin regresaba para humillarlo frente a una chica. Archie lo odiaba. Lárgate ahora mismo. Calvin, sintiendo la mayor injusticia de su vida, agarró la solapa de Archie y gritó. ¿Qué te pasa? Vengo de lejos a buscarte y me tratas así. ¿Dije algo mal? No puedo hablar. ¿No son esos vídeos en mi teléfono tuyos? Archie, con los ojos llenos de rabia, le respondió. Cállate. Lo que más lamentaba era haber escuchado todo lo que Calvin dijo en la cama. Calvin vio los ojos rojos y las lágrimas al borde de caer, y su corazón se apretó. Su voz se suavizó. Ya me pegaste, para allá con esto. Ve a recoger tus cosas y vuelve conmigo a la capital. Archie. Imposible. Calvin, con las venas a punto de estallar. Te lo digo una última vez, ven conmigo. Archie lo miró fijamente. Yo también lo digo por última vez, no voy. Calvin sonrió con frialdad. Entonces no me culpes. Ve, ve, ve. En medio del tenso silencio, sonó un claxon largo. Un joven bajó apresuradamente de un Audi. Liam corrió hacia Calvin, lo apartó y vio a Archie llorando. Pensó para sí, realmente es muy común. Calvin confundido. ¿Qué haces aquí? Liam quería darle un puñetazo. Mañana es tu compromiso, la familia ya me llamó. Calvin. ¿Cómo no lo sé? Liam revoleó los ojos. ¿Cómo ibas a saber? Solo piensas en ese Beta. Ven conmigo rápido, si se enteran que te fuiste a la ciudad C a buscar un amorío, la vas a pasar mal. Calvin apartó a Liam y trató de explicarle a Archie. No sabía nada de eso. Pero el corazón de Archie estaba roto. ¿No saber evitará que pase? Calvin se quedó sin palabras. Era la primera vez que Liam veía a Calvin tan derrotado, y empezó a respetar a Archie. Liam saludó alegre. Cuñada, me llevo a Calvin. Ustedes hablan lo que tengan que hablar después. Hoy Calvin tiene que volver. Calvin. No voy. Liam ya estaba harto y sacó una pistola de descarga eléctrica, la usó en el cuello de Calvin. Calvin se desmayó. Liam sostuvo a Calvin y dijo a Archie. Cuñada, me voy. Calvin es joven y alocado, ten paciencia. Nos vemos. El Audi se alejó. El barrio volvió a la calma. La puesta de sol teñía todo de rojo, alargando las sombras. La chica guardó silencio un momento y susurró. Archie, ¿estás bien? Archie, pálido, pensó que lo que dijo Calvin era verdad. Sonrió débil. Lo siento, creo que no somos compatibles. La chica quiso hablar, pero se detuvo. Creo que eres una buena persona, nosotros. Archie. Lo siento, estoy cansado, me voy. Cuídate en el camino. 13. Capital, ceremonia de compromiso.
Nora vestía un vestido elegante, caminaba tomada de la mano de Calvin. Escuché que fuiste a la ciudad C y causaste un escándalo, dijo Nora sonriendo. Calvin sonrió y saludó a la gente, susurró. Te aconsejo que no investigues mucho. Nora. Lo entiendo, solo que no hagas que salga un bebé, sería un problema. Calvin. No pasará. El padre de Calvin explotó de ira. Estás muy atrevido. ¿Sabes cuánto esfuerzo me costó controlar este asunto? Cediendo varios puntos, ¿lo sabes? Calvin. Ya estoy comprometido, ¿qué más quieren? El padre de Calvin. ¿Quieres que te arregle? ¿Dónde escondiste a ese beta? Calvin. No los dejaré encontrarlo. El padre. Muy bien, ya veremos cuánto tiempo puedes ocultarlo. 14. Un mes después. Archie salió del hospital, afuera el sol brillaba fuerte, pero él sentía un frío por todo el cuerpo. El resultado de su examen mostraba que estaba embarazado. ¿Cómo podía un beta estar embarazado? El doctor explicó. Generalmente un beta no puede quedar embarazado, pero si mantiene relaciones frecuentes con un alfa de alto nivel, es posible. Archie se tocó el vientre todavía plano. ¿Había un bebé ahí? El hijo de él y Calvin. Un auto se detuvo frente al hospital. Dos guardaespaldas bajaron y se acercaron a Archie. Archie, por favor acompáñenos. Lo subieron al auto. Él reconoció al hombre de mediana edad dentro, era el padre de Calvin. El padre de Calvin le arrebató el resultado y dijo con frialdad. Archie, eres inteligente, sabes que este bebé no puede quedarse. Archie protegió su vientre sin querer. Es mi hijo. El padre asintió. También es mío. Archie luchó desesperadamente. ¿Fueron ellos los que enviaron esto? El padre sacó un documento, un consentimiento para aborto. Con la baja natalidad, la ley exige la firma de ambos padres para abortar. El nombre de Calvin estaba firmado con letras grandes y elegantes. Tu hijo es ilegítimo. Archie ya intuía antes del examen porque se sentía diferente. No tenía fuerzas para intentar un nuevo amor, quizás este bebé era la nueva esperanza en su vida. No dejaré que les cause problemas. El padre de Calvin respondió. Su sola existencia es un problema. El chofer le pasó la medicina abortiva. Archie, coopere por favor. Archie lo miró con frialdad. ¿Y si me niego? El padre. No pasa nada, solo cerraríamos la sucursal. No querrás causar que todos pierdan el empleo, ¿verdad? Archie miró las pastillas. ¿Calvin realmente quiere este bebé? El chofer intervino. Archie, no hagas difícil esto para el joven señor. Después de un rato, Archie sonrió amargamente. ¿Por qué el destino se ensañaba con gente común como ellos? Tomó las pastillas y las bebió con agua. Firmó el documento cuando el chofer le entregó un bolígrafo. El padre de Calvin ordenó. Lleven a Archie de vuelta al hospital, que le asignen una habitación VIP para que se recupere bien. 15. Capital. El padre de Calvin llegó a casa con los documentos. Calvin estaba atado a una silla, sedado. ¿Qué le hicieron? Calvin, con ojos rojos, preguntó. El padre tiró los papeles delante de él. Calvin leyó y sus ojos se estrecharon. ¿Está embarazado? El padre rió con desprecio. Sí, tu semilla. Pero era un consentimiento de aborto. Calvin levantó la cabeza incrédulo. ¿Él no quiere al bebé? El padre respondió con frialdad. ¿No viste su firma? La vio. Pero Calvin no quería aceptarlo. Firma, ordenó el padre, hay que seguir el proceso legal. Calvin apretó los dientes. No firmo. Dijo el padre, firmes o no, ya le quitaron al bebé. Calvin se quedó paralizado. ¿Qué? El padre mostró fotos en su móvil.
Archie estaba acostado en una cama de hospital, con los ojos cerrados descansando. Luego mostró un registro de transferencia de 5 millones. Hijo, te engañaron. 16. Un año después. Liam seguía de fiesta, con su amante tomando copas, y le hacía gestos a Calvin sentado en un rincón del sofá. «Saliste rara vez, ¿podrías sonreír un poco?» Calvin había cambiado mucho en un año. Se veía más serio, con el cabello peinado hacia atrás dejando al descubierto la frente y cejas marcadas, dándole un aire más agresivo. «¿Ya comprometido y aún sales?» dijo Calvin, con una copa en la sombra. Liam respondió despreocupado. «En nuestras familias, los compromisos no son por amor. Mi prometida es una chica seria, yo jugué antes de casarme. ¿Qué haría si no?» Calvin esbozó una sonrisa sarcástica. «¿Qué excusa más tonta?» Liam asintió. «Sí, sí. Ahora nadie tiene mejor reputación que el señor Calvin. Dicen que Nora tiene poder, que puede domarte bien». Calvin le lanzó una mirada fría. «Cállate». Liam se preguntaba por qué Calvin se obsesionaba con ese beta llamado Archie, un chico común, sin nada especial. «Son de mundos diferentes», dijo Liam, «no sirve de nada retenerlo. Archie es pobre, orgulloso, no quiere ser tu amante, y tú le puedes dar todo menos el título de esposa». Y ahí quedó la conversación. Al principio, los padres de Calvin creían que solo estaba confundido y que con el tiempo superaría a Archie. Pero no. Durante su periodo de alta sensibilidad, nadie podía acercarse, ni siquiera Nora, una omega con alta compatibilidad genética. El arrogante alfa se encerraba en la ropa vieja que trajo de la ciudad C, llamando débilmente a Archie. Calvin sabía que la gente pensaba que estaba loco. Al principio pensó que pronto lo olvidaría, pero no. Mientras cenaba en un restaurante elegante con Nora y escuchaba violín, pensaba en las comidas caseras que Archie preparaba en su pequeña cocina. Cuando descansaba en una cama amplia con sistema inteligente que regulaba temperatura y humedad, pensaba en cómo Archie sudaba de calor y solo podían dormir abrazados en esa cama individual de 1,8 metros. No mentía cuando decía que Archie era un veneno lento. Archie era tan bueno que soportaba sus travesuras, su mal humor, lo acompañaba a comprar verduras, pescados y camarones para la cena, y después se recostaba en sus brazos para secarle el sudor. Lo extrañaba mucho. ¿Pero dónde estaría Archie? Calvin no encontraba respuesta. Reconocía que había hablado con dureza porque no podía controlarse. Ver a Archie sonriendo y sonrojándose con otra persona le dolía, y peor aún, imaginarlo resistiéndose sin hacer ruido en la cama con otro. Archie quería un título legítimo, que Calvin no podía darle aún. Aunque quisiera, debía darle tiempo. Casarse con un beta sin posición era un gran obstáculo para él. Calvin pensaba que Archie era comprensivo, porque era bueno, si lo amaba, entendería sus problemas. Se mentía a sí mismo. Bebía hasta perder el control, pero en sueños volvía a ver ese consentimiento de aborto. Una lágrima silenciosa rodaba por su mejilla. Todo era autoengaño. Calvin se sentía impotente. Si Archie aún lo amaba, ¿por qué abortó a su hijo? 5 millones compraron la vida de su bebé. Y el amor eterno que Archie decía en sus brazos tenía ya un precio. 17. Ciudad D. Archie llevaba un año viviendo aquí. Después del trabajo, fue al hospital a recoger un suplemento de feromonas. Al salir, se encontró con su médico de cabecera, Max. «Archie, ¿vienes por las feromonas?», preguntó Max desde su auto, bajando la ventana al ver a Archie esperando taxi. Archie asintió. «Está difícil conseguir taxi ahora, súbete, te llevo». Archie subió. «¿Cómo está el bebé?», preguntó Max. Archie respondió preocupado. «Mejor, no llora tanto, pero usar siempre el suplemento no es solución a largo plazo. Ojalá fuera omega, así podría darle feromonas para calmarlo». Max lo tranquilizó. «No te preocupes, los alfes son criaturas especiales, pueden crecer bien sin feromonas».
Archie sonrió. Doctor Max, ¿te estás insultando a ti mismo? Max se rió. Digamos que sí. Llegaron al edificio donde vivía Archie. Max subió a verlo. Archie contrató una niñera y al entrar el bebé, que parecía tener un sexto sentido, dejó de sonreír y empezó a llorar fuerte. Archie lo tomó en brazos. No llores, ¿extrañas a papá? Max sonrió. Este pequeño es listo, sabe que cuando más llora, más te conmueve. Después de llorar, el bebé se cansó. Archie lo llevó al cuarto a alimentarlo. Al salir, vio a Max en la cocina. Le pedí a la niñera que se fuera, ¿te importa si como aquí? Archie negó con la cabeza. Max le ayudó mucho. Al principio Archie creyó que había perdido el bebé, llegó a la ciudad con 5 millones dados por el padre de Calvin, pero meses después se desmayó y despertó en el hospital. Max fue su médico y le dijo que llevaba meses embarazado. No puede ser, murmuró Archie, tomé las pastillas, el bebé ya no estaba. Max pensó y contestó. Quizá eran gemelos, y el más débil se perdió. Max preparó varios platillos caseros y comieron juntos. Archie, ¿todavía no quieres decir quién es el padre de Ethan? Por ahora podemos usar el suplemento para engañar, pero cuando crezca va a necesitar las feromonas del padre. Además, es débil de salud. Archie estaba conflictuado, amaba al bebé, pero decir que Calvin era el padre, tenía miedo. Temía que la noticia llegara a ellos, y no dejaran que Ethan se quedara. Hay otra opción, dijo Max. Archie levantó la mirada. Podemos usar mis feromonas como sustituto. Ethan es pequeño y no ha conocido otro alfa. Aunque no soy tan fuerte como el padre, es mejor que el suplemento. Archie suspiró. Doctor Max, no tienes que ayudarme tanto. Max sonrió. No es nada, Ethan es mi pequeño protegido. Ya lo considero como a un hijo. Durante el embarazo, por las feromonas muy fuertes de Calvin, Ethan necesitaba mucho apoyo. Pero Archie, siendo beta, no tenía feromonas propias, y dependía de los medicamentos externos. Además, por las pastillas abortivas que tomó Archie, el bebé tenía una constitución más débil. Sin feromonas y con la salud delicada, la ciencia médica moderna fue crucial para que Ethan naciera sano. Charlaron un poco mientras Ethan lloraba en la habitación. Archie fue corriendo. El bebé lloraba con la cara roja. Archie activó el sintetizador de feromonas, pero no funcionó. Desesperado, Archie deseaba poder producir feromonas él mismo. Déjame intentar, entró Max, tomó al bebé y liberó suavemente algunas feromonas. Pero Ethan seguía llorando, no le gustaba ese olor extraño, la exclusividad genética lo hacía consciente de que no era el olor de su padre. Archie, al lado, lloraba de angustia. El bebé lloraba sollozando, quizás sintiendo la ansiedad de su madre. Poco a poco empezó a aceptar las feromonas extrañas y dejó de llorar. Apenas aguantó las lágrimas, extendió sus manitas pidiendo ser cargado. Archie lo tomó enseguida y el bebé se acurrucó en su pecho, negándose a volver con Max. 18. Capital. Liam estaba tirado en el sofá grande jugando videojuegos, mientras Calvin ordenaba su equipaje en la habitación. Después salió con la maleta. Liam echó un vistazo. ¿Viaje de trabajo? Calvin asintió, se fue hacia la puerta y luego regresó. Liam dejó el celular y miró serio al diferente Calvin. ¿Qué pasa? ¿Qué vas a hacer ahora? Mira, hagas lo que hagas, avísame. Como hermano quiero estar al tanto. Calvin se mostró calmado. Encontré a Archie. Liam puso los ojos en blanco, y luego. Calvin sonrió con emoción. Tiene mi hijo. Liam. ¿Qué? ¿No habías dicho que abortó? Calvin con orgullo. Mi hijo no se pierde tan fácil. Liam sonrió burlón. ¿Entonces qué? ¿Vas a perseguir a tu esposa a 1000 kilómetros? Calvin rió. Más bien es una fuga. Liam quedó confundido.
Calvin le dio una palmada en el hombro. Mis padres siempre te han visto como un hijo, hermano. Liam preguntó. ¿Qué quieres decir, Calvin? Calvin sonrió. Hermano, voy a vivir la buena vida con esposa e hijo. Cuídate. Liam se quedó boquiabierto. Cuando el auto de Calvin se alejó, soltó una palabrota. Maldita sea, Calvin. ¿Acaso estoy condenado a arreglar tus líos toda la vida? 19. Ciudad D. Se avecina una tormenta. Archie apuraba el paso para llegar a casa. El cielo estaba cubierto de nubes negras. Al abrir la puerta, la señora que ayudaba ya se había ido para evitar la lluvia. La casa estaba silenciosa y sin luces. Archie se quitó los zapatos en la entrada y notó que la puerta del dormitorio estaba entreabierta. Mientras llamaba al bebé, buscaba el interruptor de la luz. ¡Clic! Alguien encendió la luz antes que él. La habitación se iluminó y allí estaba una persona familiar. Archie, sorprendido, vio a Calvin. Calvin había madurado y estaba más guapo. ¿Cuánto tiempo, hermano Archie? Archie miró hacia el dormitorio. Si Calvin estaba ahí, ¿sabía del bebé? Calvin notó la mirada y se acercó para abrazarlo. No tengas miedo, hermano Archie. Lo quiero mucho, no le haré daño. Archie tembló. ¿Quién te envió? ¿Tu padre? Calvin sonrió. Él ya no puede controlarnos. Calvin tomó la mano de Archie y le dio un beso suave. Faltan 40 minutos para que cierren el registro civil, esposa, ¿tienes tiempo ahora? Archie estaba confundido. ¿Qué quieres decir? Calvin con calma le tomó el cuello por detrás. Quiero casarme contigo. Archie abrió los ojos. ¿Estás loco? Tienes una prometida. Calvin respondió despacio. No me gusta ella, me gustas tú. Archie sentía que algo no estaba bien con Calvin, pero no sabía qué. Reflexionó y negó. No, no puede ser. Calvin bajó la mirada y dijo. Entonces no es tu decisión, esposa. Hermano Archie, si no te casas conmigo, no sé qué haré con la gente a tu alrededor. Sabes que nosotros no hacemos cosas buenas. Satisfecho con la expresión rendida de Archie, Calvin besó su párpado. Ve a buscar tu identificación. 20. Archie sentía que su vida era un sueño. Max vino una vez y encontró a Calvin cuidando al bebé. No se sabe qué hablaron, pero Calvin explotó de rabia esa noche. Calvin no salió, se quedó en casa jugando con el bebé. ¿Esto será un sueño? Archie lo pensaba seguido. En realidad no estaba embarazado, ni con Calvin, solo era una persona común que trabajaba en una empresa. Calvin siempre celebraba fechas tontas. Hoy era el aniversario de su reencuentro. Archie llegó temprano y vio una mesa llena de comida. Pensó cansado, ¿otra vez de qué restaurante caro será esto? Calvin arreglaba los platos con solemnidad. Dindón, sonó el timbre. Debe ser el pastel, voy a abrir. Calvin abrió y vio a sus padres afuera. Su rostro se oscureció. Archie preguntó. ¿Qué pasa? Al ver a los padres, Archie sintió un golpe al corazón. Los padres de Calvin estaban sentados en el sofá y Calvin parado en el suelo. Archie no sabía dónde pararse y se alegraba de que el bebé dormía. Ah, mi buen hijo desaparecido un mes, aquí escondiendo su novia en Casa Dorada. Calvin, ¿qué te pasa? ¿Estás loco? Archie evitó mirar a los padres de Calvin. Había prometido no aparecer más frente a Calvin. Calvin los enfrentó. No lo molesten, fui yo quien lo busqué, no es su culpa. El padre respiró profundo. Tienes media hora para hacer las maletas y venir con nosotros. Calvin respondió firme. No me voy, ya me casé con Archie. El padre golpeó la mesa. ¿Ya terminaste tu show? Nora se gradúa este año y el matrimonio está arreglado. Calvin no se intimidó.
¿Un año de compromiso con ella y aún no están satisfechos? Ya gané lo mío. ¿Para qué seguir con ese matrimonio? El padre gritó. Traidor. ¿Vas a rebelarte por ese beta? Calvin miró serio. No es un beta, es Archie, mi esposo, y ya estamos legalmente casados. El padre se enfureció, gritó sin parar, y desquitó su ira en Archie. Le levantó la mano y Archie cerró los ojos asustado. Pero la mano no le tocó la cara. Fue Calvin quien lo golpeó. Su mejilla se puso roja y tenía sangre en la boca. La madre, preocupada, dijo: Calvin, pide perdón a tu padre. Si de verdad quieres a ese hombre, tráelo a casa. Yo hablaré y no le harán daño. Calvin sentía dolor en la mejilla. Archie estaba a su lado, queriendo hablar pero callado. No volveré, dijo Calvin. Papá, mamá, mejor olvídense de mí. Tengo primos que pueden heredar. No volveré. El padre gritó furioso. ¿Desgraciado? Por ese hombre abandonas a tu familia. El ruido despertó al bebé, que comenzó a llorar fuerte. El padre se sorprendió y Archie entró corriendo, pero no pudo calmarlo. Calvin se acercó y liberó feromonas lentamente, el bebé se calmó. Archie salió cargando al niño, y Calvin los protegía como un rey lobo. Miró fijamente al padre. Papá, tengo mi propia familia. La madre lloró. Calvin, ¿no quieres a tus padres? Calvin bajó la mirada. Mamá, lo quiero proteger esta familia que le doy. Perdónenme, olvídense de mí. El padre salió golpeando la puerta. En la casa sencilla, Archie sentía emociones encontradas. Sacó el botiquín para atender la herida de Calvin. No tenías que hacer eso. Calvin respondió. Era necesario. Lo abrazó. No quieres nada más de mí, y yo tampoco sé qué más darte. Si yo soy el obstáculo, dejaré de serlo. Calvin apoyó la frente en la de Archie, sus narices se rozaron. Esposa, me echaron de casa. ¿Puedo tomar tu apellido? Calvin sonrió suavemente. 21. La pelea de Calvin con su familia se volvió un escándalo. En todas las redes sociales no paraban de hablar del asunto, pero el nombre de Archie nunca apareció. Los curiosos solo podían preguntarse quién era esa persona que hacía que un joven tan fiestero y caprichoso estuviera dispuesto a romper con su familia y huir por amor. Al principio, Archie no podía creerlo. ¿Calvin realmente había vuelto? Calvin sabía de su inseguridad y por eso no paraba de buscarlo en la cama, susurrándole al oído. ¿De verdad volví? Archie preguntaba una y otra vez. ¿Por qué? ¿Por qué tienes que armar tanto lío por mí? Calvin lo abrazaba y besaba. Amor, me gustas mucho, tanto que ni yo entiendo por qué. Contigo soy feliz, cualquier cosa es feliz si es contigo. Solo a tu lado siento que realmente vivo. Calvin puede ser reemplazado, pero yo contigo soy único. Perdóname, por favor, amor. Archie ya no se complicaba. Él era una persona común y corriente, y se había metido con Calvin, así que no había escape. Por suerte, también quería mucho a Calvin. Tanto que ni él mismo entendía por qué. Calvin solo tiene una cara bonita, un mal genio, es como un niño que se enoja a propósito solo para que lo consuelen, y además es posesivo. Tiene muchos defectos. Pero repite una y otra vez, te amo. Eso es justo lo que Archie necesita, oír ese, te amo una y otra vez. Eres común, lo sé. No eres tan guapo, lo sé. Pero me gustas. 22. Cuando Ethan tenía 2 años, Calvin recibió el indulto y pudo regresar a la capital. Pero no quería volver, salvo por las pocas veces que Archie lo convencía, pasaba casi todo el año en la ciudad de Liam. Aprovechaba esos días para invitarlo a beber. Mientras tomaban decía: Calvin es un estratega, cambió una bofetada por una esposa, me quito el sombrero. Calvin le servía la copa.
Gracias por la ayuda. Liam me encogió los hombros. Los amigos hacen eso. Pero cuando avisé a tus padres que andabas buscando gente, casi me da un infarto. Menos mal que tu hijo tiene buen nivel, si no, tus papás no hubieran dejado pasar esto tan fácil. Calvin se rió con sarcasmo. ¿Y qué si tiene nivel? Es mi hijo, no de ellos. Liam chasqueó la lengua. Vale, vale, sigues con tu show. Solo en la capital hay recursos que ni te imaginas, ¿no quieres dárselos a tu hijo? Desde que nació está en la cima, si no lo ayudas a alcanzar las estrellas y la luna, ¿qué esperas que haga en la ciudad de toda su vida? Suspiró. Pobre de mi hermanito, estás en sus manos. Calvin le dio una patada. Cierra la boca o Archie te parte la cara si se entera. Liam se rindió. Está bien, tienes una esposa perfecta, no tengo tiempo para ver cómo se aman. Calvin. ¿A dónde vas? Apenas vuelvo una vez. Liam se encogió de hombros. En mi vida pasada les debía un favor. Mi prometida no sé cómo está relacionada con tu primo segundo, la pobre acaba de llegar al país y yo tengo que hacerle compañía. Liam se fue. Calvin feliz planeó unas vacaciones y le mandó mensaje a Archie. Amor, ¿vamos a las aguas termales a Japón? Un baño caliente, kimonos semitransparentes. El deseo de Calvin era obvio para todos. Media minuto después, Archie respondió. Cariño, hay actividad familiar en el jardín de infantes, no puedo. Calvin se frustró. Debí haber usado condón, no es bueno tener feromonas tan altas.